Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del templo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Él por su parte les dijo: Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, lunes de la tercera semana del tiempo del Adviento, muy cercanos a Navidad. Como todos los días, la palabra de Dios es el faro que ilumina y guía tu vida, mi vida, la vida de todos. La palabra de Dios alimenta. La reflexión del Evangelio, que tan modestamente es tan sencilla, ¿no? Tan sencilla todos los días, es para que interiorice en nosotros y dé fruto en nuestra vida, sobre todo al acercarse a la Navidad. También pedimos siempre por nuestra patria, por el Perú, sí, por el Perú, que de verdad los que llevan las riendas de nuestra patria, ¿no? Los gobernantes sepan discernir con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, lo que le hace bien al Perú, no a un grupo, sino a todos, los más afectados, los más vulnerables, los pobres, los que hoy día suplican pan, los que suplican vestido, agua, educación, casa, por todos ellos. Y por el fin de esta pandemia, sí, por el fin de esta pandemia. Siempre hemos pedido en este tiempo por la pandemia, y miren cuánto ha bajado y queremos que siga bajando. Recordemos que en adelante el Ministerio de Salud está pidiendo para cualquier tipo de ingreso a cualquier lugar el carnet de vacunación, ¿no? Que todos ya supuestamente tenemos. Faltan los niños me parece, de 11 años hacia abajo, pero todos tenemos el carnet de vacunación. Entonces, presentemos y creo que con mucha más tranquilidad sabremos relacionarnos con los demás, sin descuidarnos, por supuesto, pero siempre hay mucha más tranquilidad. Entonces, es muy importante y cabe recalcar que siempre hay que portar este carnet de vacunación. Hay mucha gente que no se ha vacunado por diferentes motivos. Mucha gente inclusive de la iglesia misma, por muchas situaciones de creencia personal, supersticiones, no lo sé. Pero si no quieren vacunarse, pues tranquilos, tampoco salgan, porque así no pondrán en riesgo tampoco la vida de los otros, ¿no? Antes, cuando empezó la pandemia, el Perú todavía no compraba las vacunas, recordemos muy bien, y todos contra el gobierno, ¿no? Que no hizo las contrataciones, que no vienen vacunas, que nos vamos a morir porque el gobierno tardó mucho, en fin, todo el mundo pedía vacunas. Llegaron las vacunas, ahora están en la tercera dosis para todos los que ya la han recibido, invitan a vacunarse a todos y muchos de ellos dicen: no, ya no, es una mala vacuna. La vacuna tiene esto, la vacuna tiene lo otro, así dice esto, así dice lo otro. En fin, no estamos contentos ni cuando no teníamos la vacuna, ni ahora que está la vacuna. Pues, con responsabilidad les digo, hay que cargar siempre nuestro carnet de vacuna, porque eso nos ayuda a tener un poquito más de tranquilidad y confianza al movilizarnos por diversos lugares, las cuales muchas veces necesitamos hacerlo. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy nos habla de cómo
los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, están alrededor de Jesús apiñados y fijándose y criticando, cuestionando sobre todo la autoridad que él tiene. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué ha hecho Jesús? Simplemente que ha botado a todos los mercaderes del templo, los ha botado haciendo un látigo y echándole las mesas y el dinero, y eso no les gustó a las autoridades. Y Jesús mismo lo dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Frente a esta actitud de Jesús, ¿no?, de defender la honra, la divinidad, la sacralidad de la casa de su padre, pues los ancianos reaccionan diciendo: ¿por qué haces esto? ¿Qué autoridad? ¿No? ¿Quién te ha dado esa autoridad? La autoridad le ha dado el Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el primogénito, el que viene a salvarnos de los pecados. Él viene con la autoridad del Padre. La identidad de Jesús es ser hijo de Dios, no es cualquier persona que como sindicalista, que como una persona que quiere reivindicar los derechos de Israel frente al poder romano, una persona desquiciada, aunque sí lo han tratado como amigo de borrachos y publicanos, amigo de prostitutas, etc. Pues Jesús no teme esas etiquetas. Jesús va más allá. La autoridad le viene de Dios, pero ellos nunca quieren verlo de esa manera porque lo tildarán de blasfemo, ¿no? Pero Jesús no les contestó, dice. Sin embargo, Jesús les hace una pregunta, una contrapregunta sería en este caso, ¿no? Si me contestan, yo también les contesto lo que ustedes me preguntan, es decir, ¿con qué autoridad hago esto? Y la pregunta es en relación a Juan el Bautista y el bautismo que Juan daba. Sigue presente la imagen del Bautista, ¿sí? La imagen juánica sigue presente en el Evangelio. Como ayer el Evangelio en domingo, Juan hablaba de Jesús diciendo que no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Pues aquí se encuentra Jesús hablando de Juan y dice: ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Esta pregunta prácticamente los hizo caer en una cuenta de que a Jesús no se le puede retar. No se le puede retar a Dios. Dios siempre será omnisciente, es decir, todo el conocimiento que Él tiene. Querrán hacer caer a Jesús con preguntas, pero Jesús tiene respuestas claras, precisas, contundentes. Y la contrapregunta de Jesús es en relación a Juan. Y deliberan los sumos sacerdotes y ancianos entre ellos mismos qué respuesta hay que darle a Jesús. Y claro, primero, que Juan era un personaje para los hombres como si fuera el Mesías. Muchos lo confundían a Juan como el Mesías, pero Juan decía: yo no soy el Mesías. Como mucha gente respetaba a Juan, sus enseñanzas, y Juan los bautizaba y se dejaban bautizar, y él mismo decía que mi bautismo es un bautismo de conversión, pues mucha gente, toda esa gente, esa multitud que lo seguían, hasta publicanos, hasta los militares, que ayer preguntaban ¿qué debemos hacer nosotros para convertirnos? Y Juan les decía: hagan esto o aquello. Pues toda esa gente tenía a Juan como un profeta, como casi el Mesías, por ese lado. Entonces, si estos decían, bueno, el bautismo de Juan era solo de los hombres, pues la gente se le venía encima. Claro, la gente se le venía encima. Pero si decimos que el bautismo de Juan viene de Dios, también nos dirán: ¿y por qué no le creyeron? Si Juan proclamaba la voz del desierto, la conversión, ¿y por qué no le creyeron? ¿Por qué dejaron que lo mataran?
¿Por qué entregaron su cabeza en una bandeja de plata? ¿Por qué ante su prédica nunca lo escucharon? Al contrario, le decían, este tiene un demonio. Bastó esta deliberación de estos sumos sacerdotes y ancianos que al final no encontraron respuesta. Y le dijeron a Jesús, no lo sabemos. Pues Jesús también le dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Con esto Jesús sale airoso, triunfante y ante todo, sale con autoridad. Sus palabras tienen autoridad porque es el Hijo de Dios. Esa autoridad que le viene de derecho divino y no humano. La autoridad que tenía Juan para predicar en el desierto, mas no era la palabra sino la voz, pues ahora llega la palabra con poder para gritar conversión ante su cercanía. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.